Bueno, vamos. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar con la crítica de las fuentes. Por fuentes se entiende un material oral o escrito, perdido o no, que el autor haya utilizado o al cual haya recurrido para la composición de su obra. ¿Sí? Entonces, la fuente es el material al cual el autor o escritor tuvo que recurrir para poder llevar adelante su obra. Entonces podemos definir la idea de la crítica de la fuente, que es estudiar y determinar las distintas fuentes, ya sean los documentos, si es el caso, que el autor utilizó para hacer su obra literaria. Si uno tiene o conoce las fuentes que se utilizaron, entonces es más fácil la conclusión. ¿Sí? Pero si las fuentes ya no existen, el grado de incertidumbre y las consecuencias aumentan, las consecuencias de especulación aumentan. Entonces, tenemos que saber, nosotros tenemos ustedes lo tienen ahí al comienzo de lo que dice la crítica de la fuente, texto de dónde se originaron, lo que nosotros tenemos. ¿Qué dice ahí? ¿De dónde se tomó gran parte de esto? ¿Qué descubrimiento? ¿De qué lugar? ¿En la región? Sí. En Egipto. En Egipto y en el Mar Muerto. ¿Sí? Es gran parte de todo lo que tenemos hoy. Si bien hubieron en la cueva Qumran, es el lugar donde estuvo el mayor descubrimiento de todo lo que son los escritos bíblicos, ¿sí? Que está en esa región de ahí. De ahí se descubrieron todo, como decíamos, no el texto así tal cual, sino que encontrando algunos papiros y algunos escritos, algunos libros. ¿Sí? Inclusive algunos libros que no están canonizados, o sea que no están dentro de los libros de la Biblia, como ese que se menciona ahí. ¿Sí? Por ejemplo, el Evangelio de Tomás. Claro, el Evangelio de Tomás, que tiene 114 dichos que dijo Jesús. El canon, ¿sabe lo que es el canon? ¿Sí? Son los libros que están aprobados, permitidos, autorizados para figurar. ¿Sí? Después están los que no son canónicos, que no tuvieron la historicidad ni el aval para ser parte del canon de la Biblia, pero que están. Y que tienen también mucho de lo que nosotros tenemos que leer. Porque eso también nos va, de acuerdo a lo que estamos hablando de las fuentes, para tomar de eso también y poder sacar y comprender más los libros canónicos que tenemos. ¿Y eso de dónde lo vamos a sacar para leerlo? Y eso figura en cualquier lado, el libro de Enoch, este que estábamos recién de Tomás. Estaban los libros en el Antiguo Testamento, el libro de los Macabeos, el de Judith. Hay varios libros que no están canonizados, que se tomaron solamente como históricos, pero que nos ayudan también, porque toda palabra es inspirada. ¿No se acuerdan lo que decíamos hoy? Útil y nos enseña. No fueron aprobados, de acuerdo a los concilios que se hicieron, no se aprobaron. No tenían la autoridad para estar dentro del canon, pero que están. ¿Sí? Están los deuteros canónicos también, hay muchos libros extras que no están, que sería bueno que ustedes también tengan conocimiento de eso y los puedan, por lo menos pegar una ley. Pero se pueden aprobar. Ya no se van a aprobar, ya están no se van a aprobar. con el concilio que se hizo en Jerusalén, se aprobó ahí quedó. ¿Este está en la Biblia católica? ¿Está? ¿Cuál? ¿Sí? Sí. Hay varios libros que en la Biblia católica que nosotros no la tenemos. Por eso preguntaba si se... ¿Sí? Pero no pudo probarse. La Biblia de Jerusalén, que es la Biblia católica, si la pueden conseguir y la pueden tener, tenganla, la Biblia de Jerusalén. Un pecado. ¿Y quién la aprobaba esa? Los concilios, donde se juntaban todos los eruditos, los estudiosos de los manuscritos, de todos los papiros y todo eso, hacían concilios, se pasaban tiempo ahí estudiando para poder llegar a un canon, a un libro aceptado para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento. Y ahí tenían que ver todo esto que nosotros estamos viendo, las críticas, decían todos los libros, y de ahí se fue sacando todo esto. Esto que nosotros estamos viendo hacia grandes rasgos, yo lo llevaba tiempo, internados ahí en algún monasterio, en algún lugar, y ahí es donde se hacían los debates. Pero era largo y tendido, estaban tiempos. Hasta que llegó el momento que dijeron, bueno, esto sí, este no, este no. Así fueron dejando. El libro de Enoch es uno de los libros que también habla mucho también sobre gigantes y todas esas cosas también. Cuestiones que también tenemos que saber, porque, o sea, la arqueología ha confirmado que gigantes hubieron. Bueno, tuvimos a Sansón, a Goliat, pero no era solamente él, había muchos. Y la Biblia vos solamente lees de Goliat. Es que ahí también, si uno escudriña un poco, hay una parte, no me acuerdo exactamente dónde está, donde dice que las uvas eran de este tamaño.
Entonces, para que una uva sea de este tamaño, necesariamente tuvo que haber habido Gente un ser que comió humano esa uva. gigante para comerla o transportarla directamente. Inclusive en el Antiguo Testamento creo que En el habla, Antiguo aparte Testamento. ¿sí? de Goliat, habla de hermanos. ¿Sí? Sí. Pero así, Sí. no en profundidad, encima. en la pasada, digamos. Tal. Pero bueno, pues sí, para aprender más de eso también sería bueno meterse en otros libros. No le va a mover la fe, porque usted ya la tiene clara. Eso. Pero sí para tener un conocimiento también. Amén. Sí. Porque si no, nos encontramos que la arqueología y la ciencia está descubriendo un montón de gente. ¿De dónde salió esto? Porque nosotros tenemos que hacer toda la pregunta de acuerdo a la palabra y al espíritu. ¿Esto era de Dios o era el demonio? ¿Qué era? Y bueno, tenemos que leer, saber. La historicidad, ahora vamos a hablar también de la crítica histórica. O sea, todas esas cuestiones son las que tenemos que tener nosotros, por lo menos un conocimiento básico de todo eso. ¿Sí? Muy bien, la crítica de la fuente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento es muy probable que el autor del libro de Crónicas haya escrito usando como fuente los libros de Samuel y de Reyes. Como Samuel y Reyes aún están disponibles, uno puede hacer comparaciones y sacar conclusiones medianamente certeras. En el caso del Nuevo Testamento se cree que el Evangelio de Marcos fue una de las fuentes que utilizaron Mateo y Lucas, lo que hablamos hoy, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? Para escribir su propio Evangelio. Y nuevamente aquí tenemos la fuente original. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta en cuanto a la crítica de la fuente? ¿Recuerdan lo que era? ¿Sí? ¿De dónde se toma? ¿De dónde se origina? En el caso nuestro, los manuscritos, los papiros y todo lo que se pudieron encontrar, que es lo que nos sirve a nosotros para decir esto, se sacó de acá. O sea, no es que vino el ángel, como dijo, no, José Mí me lo escribió, me lo dictó y yo lo escribí. No. O sea, hay evidencias. Hay evidencias, ¿sí? Como hizo Lucas. Claro, después de investigar todo, ¿de dónde investigó Lucas? Y tenía que haber evidencia para poder investigar. No solamente la parte oral de las personas que le contaban los testimonios, los milagros y todo eso, sino que también había parte escrita que tuvo que investigar y leer. ¿Sí? Ahora vamos a ver la crítica de la forma y de las tradiciones. La crítica de la forma y las tradiciones tienen elementos en común. Algunos les llaman la crítica de las formas o también de género. Y otros autores cambian ambos conceptos diciendo que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento existen diferentes géneros literarios. ¿Tá? Y le nombras algunos ahí. ¿Tá? Ahora, en el 1919, los teólogos del Nuevo Testamento, no estamos muy lejos, 100 años atrás, más o menos, 1000 años atrás, ¿cuántos 100 años? 100 años atrás, mirá. Comenzaron a aplicar este método de criticar la narrativa bíblica a los evangelios. Tomaron entonces las pequeñas unidades y se preguntaron cómo llegaron a estar juntas para formar una historia unida conocida como el evangelio. O sea, esas son las preguntas, ¿no? ¿Se acuerdan que estamos hablando de crítica? Tomaron entonces las pequeñas unidades y se preguntaron cómo llegaron a estar juntas para formar una historia unida conocida como el evangelio. Y asumieron que las unidades circularon una vez en forma oral en la iglesia primitiva y se utilizaban para la instrucción, la adoración y la defensa de la fe. ¿Ah? Eso se usó en la transmisión oral, viene de antaño. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento cuando el Señor le decía? ¿No? Dirás a tu hijo, meditarás en ella. ¿Ah? Todo eso es la transmisión oral. Que nosotros vamos dejando oralmente. No hay nada escrito, en ningún lado está escrito, pero oralmente se va haciendo. ¿Está bien? Y fíjense qué puntos tocaban, ¿no? La instrucción, la adoración y la fe. Cosas fundamentales para un cristiano, ¿sí? Tanto los relatos como los dichos se han clasificado según su forma, pero tales clasificaciones arrojaron poca luz sobre la historicidad de los incidentes o de los dichos. La idea que se persiguió fue la de verificar el estado de la tradición transmitida en la etapa preliteraria, o sea, antes de que todo sea escrito. ¿Ah? Lucas fue el que comenzó a escribir, pero tuvo que investigar. Antes venía que me dijo, que me contó y no, decíamos toda la transmisión oral. A la luz de lo que hemos estudiado, la crítica de la forma busca explicar
la estructura fragmentaria bajo ciertas presuposiciones. Por ejemplo, que tales unidades circulaban previamente en forma oral en la iglesia primitiva y además en forma aislada. Después vino uno y juntó todo. ¿Quién hizo eso? Lucas. Lucas fue uno. ¿Sí? Pablo, más que contar su testimonio y contar su conversión, él empieza a escribir de su vida para adelante y de su ministerio y de las iglesias a las que él fundó y sostuvo. Pero todo lo otro fue de recabar información de todos lados. ¿Ah? Con personas que recibieron milagros, vivieron, pero que también esas personas a la vez transmitieron. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han recibido un milagro de parte del Señor. ¿Lo han contado alguna vez? Sí. Sí. ¿Sí? Pasó ese círculo de decir, bueno, yo se lo conté acá a la hermana se lo contó a él, allá, y después yo me enteré que ella sabía el testimonio de lo que Dios había hecho. Pero lo que ella terminó contando no es lo mismo que yo le conté a ella. ¿Se entiende lo que le digo? Ah, se va. Como el teléfono de... Más o menos, algo así, ¿sí? Pero el milagro en sí está, la esencia del milagro está, ¿sí? Pero fue cambiando de acuerdo a la persona que fue diciendo. Claro. Entonces tuvo que haber alguien que juntara y bueno, vos qué te conoces ella, y a vos, ella tiene el original. Vamos acá, ¿qué fue lo que pasó? Y ahí vamos. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces la crítica de la forma y las tradiciones. Las tradiciones son lo que veníamos hablando, ¿no? Las cuestiones de cada lugar, de cada escritor, de este famoso situación de vida, el C.C. Levin, que tiene que tener, que influye muchísimo en lo que el escritor puso, dijo, pensó y llevó adelante. ¿Sí? Una buena porción de la crítica de las formas ha procurado determinar el marco vital, ¿no? La situación de vida de las diversas unidades de la tradición de los evangelios, y dicho marco vital se descubre generalmente en el culto y el testimonio de la iglesia primitiva. Pero un marco vital de un tipo determinado en la iglesia primitiva no excluye necesariamente un marco vital original en el ministerio de Jesús. ¿Vamos entendiendo ahí? De este modo, la crítica formal de los evangelios nos muestra lo inadecuado que resulta el análisis literario solo como medio para explicar su composición, y destaca el hecho de que ningún estrato de tradición evangélica, por más que retrocedamos en el tiempo en nuestras investigaciones, representa a ningún otro Jesús que no sea el Mesías divinamente comisionado, o sea, el Hijo de Dios. Todo apunta a eso, sí. ¿Qué significa marco vital? Para ver si entendí. Y lo que yo le decía recién, lo que realmente se dijo, acá, lo que realmente le dije, La primera. no lo que se terminó allá, el marco vital, lo esencial, ¿sí? Lo que está enmarcado en eso. Esto es lo que realmente pasó. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ella lo recibió y lo dijo en la situación que estaba. Después un día estaba inspirada por el Señor y le contó al otro. Y así fue pasando, pero el marco vital está acá. De cómo sucedió la cuestión está acá. O sea, el original de la información. Dicho de una forma más sencilla, sí. ¿Está? Es como decir, bueno, vamos a hablar con los verdaderos testigos de la cuestión. Sí. No que el que me dijo, del que me dijo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Porque es eso lo que influye, hermano, la situación de vida y la situación, estado de ánimo y tantas cosas que vivimos nosotros. ¿Sí? Porque les vuelvo a reiterar el ejemplo. Dilma recibe el testimonio del milagro. Ella está bien, está brava, está feliz y se lo cuenta acá al hermano. Pero el hermano estaba medio desanimado. Sí, porque pasó, viste, que hubo un testimonio, un milagro, y lo cuenta así como... Como al casar. Claro. Y así se lo cuenta a ella. Y hay que ver cómo está ella para después que se lo cuente al otro. ¿Sí? Por eso tenemos que volver a la fuente. ¿Sí? Eso es lo que llamamos el C.C. Levin, la situación de vida de la persona. Como decía al comienzo, no es lo mismo escribiendo Lucas que escribiendo Juan, allá extraditado en la isla de Pasmo. ¿Sí? Una isla donde te lo regalan, había que estar ahí.
¿sí? Pero así todo, él escribió las cartas que escribió. Eso creemos. Después no vamos después no vamos a sacar la duda. Finalmente debemos decir que no hay unanimidad de criterios al tratar de separar la crítica de las formas de la crítica de las tradiciones. Es más, algunos estudian lo que podrían llamarse crítica de la transmisión, pero en muchos casos son distinciones terminológicas y metodológicas, lo que decimos recién, ¿sí? No se puede separar una cosa de la otra. La crítica de la forma y la crítica de las tradiciones van juntas. ¿Por qué? Porque la transmisión influye, la manera de decirlo influye. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando sale de la reunión y ha visto cosas tremendas de parte del Señor, y sale y lo cuenta, la persona queda impactada. Usted lo va a contar el martes y es totalmente distinto a lo que lo puede haber contado el domingo después que salió de la reunión. Porque usted mismo no está en el mismo estado. Sí, o yo vivo de una forma, la situación, y ella que está al lado, ni siquiera La misma situación. Y es la misma situación, pero lo vive diferente. ¿Se entiende lo que ¿Sí? es? ¿Queda claro? Perfecto. Esto debería ser lo mismo que cuando uno lee un texto bíblico hoy y mañana lee otra cosa y te manda otro mensaje, ¿no? No tiene nada que ver. Sí, Yo porque por ahí- la palabra siempre te va a hablar de acuerdo a la situación que estés, Por eso, o la necesidad que estés. viene a ser, está hablando de esto. Claro, yo puedo leer un texto hoy y ese texto, sí, gloria a Dios, gracias Señor por la palabra. Pero después, 2 veces después leo el mismo texto y estoy en una situación donde el texto me pega justo en lo que yo estoy viviendo. Ah, ya. Y de ahí me saca. ¿Está? ¿Entienden todo? No entendieron ni cuota una vez. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Crítica de la redacción. La crítica de la redacción, a partir de la década de los 50, los eruditos comenzaron a estudiar los objetivos y propósitos de los evangelistas en forma individual. ¿Sí? Comenzaron a interesarse más en estudiar al hombre detrás del evangelio y así descubrieron que había intenciones distintas. Presten atención a esto, ¿eh? Habían intenciones distintas en cada obra literaria, es decir, consideraron al evangelista, o sea, al escritor del evangelio, ¿sí?, como un teólogo en su propio derecho. ¿Ah? Toda persona tiene un estilo de escribir, como lo tiene al hablar. Y este estilo tiene ciertas palabras típicas que se repiten, giros idiomáticos, formas sintácticas particulares. Además, todo autor tiene sus propias ideas y pensamientos y emociones, y estas se meten en el texto en forma muchas veces inconsciente. La crítica de la redacción se propone descubrir esas riquezas a partir del análisis de las particularidades de cada autor, impresas o impregnadas en sus respectivos textos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Quién me lo podría explicar? Si yo le pregunto, ¿qué es la crítica de la redacción? ¿Qué me pueden decir? Que las personas tienen distintas formas de escribir. Bien. ¿Qué más? Emociones, pensamientos, de acuerdo a cómo es cada uno o la situación que esté transitando, de la forma que va a plasmar en un papel la misma situación redactada por diferentes personas va a estar diferente. En la redacción, ¿sí? Vieron que uno de la jerografía es la que estudia la forma de escribir. Grafología. ¿Sí? Vieron que han descubierto también que eso también marca tu estado de ánimo. Como vos escribís, Y la dice- manera que escribís, y dice hacia que dónde somos apunta tu... únicos, que nuestra escritura es única, o sea, no son, Claro, no son somos, parecidas. sí, sí, menos mal. Cada Menos uno mal que tiene... no escribo como yo, porque no entienden nada. Pero es así. que ningún ser, un individuo repite. Es que marca parte de tu carácter, Sí. de tu personalidad. ¿Sí? Entonces ustedes presten atención a eso también. Porque si bien nosotros no tenemos el manuscrito, pero sí podemos deducir muchas cosas de lo que dicen los evangelistas. Porque si leemos los evangelios hay muchas cosas muy parecidas, pero hay cosas que algunos obvió y otros no. Hay algunas cosas que algunos las dejó plasmadas en la escritura y otros, vos decís, pero ¿cómo? Acá está, voy a Mateo y en Mateo dice esto y resulta que en Lucas dice lo mismo, pero no exactamente lo mismo. Y eso habla de esto, de cómo estaba el individuo.
el escritor. ¿Sí? ¿Te queda claro? Muy bien. Ese es el cuanto, bueno, todavía nos falta, ¿no? Dice, el autor de un libro de la Biblia puede haber recibido material transmitido por la tradición, pero no lo va a reproducir tal como lo recibió. No era un mero transmisor mecánico, como dijimos, era un autor de su propio Leben, de su situación de vida y de sus propias ideas, sentimientos, perspectivas y aún cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Que alguien me lo diga. Ni idea. Sí. De lo que ve. ¿Cómo ve la vida? Por ahí vamos. Del Por ahí tiempo- vamos. Del tiempo y el espacio que yo estaba en ese momento. Sí. Pero no solamente del momento Y de la sociocultura. y de lo que vive ahí, sino de todo. Una cosmovisión es tener una visión de todo lo que hay. Global. ¿Sí? Entonces, globalmente vemos bueno, nosotros sabemos, ¿no? Que va de mal en peor, porque lo dice la palabra. Pero sabemos la cosmovisión que está pasando, que tenemos en el mundo, lo que está sucediendo y hacia dónde va. Muchas veces no tenemos que tener mucha revelación, solamente ver la historia y ver lo que dice la palabra y nos damos cuenta que hacia dónde va el mundo. ¿Sí? ¿Se entienden? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense que hasta en eso influye en la persona de que está escribiendo, la cosmovisión de lo que tiene. ¿Sí? Los sentimientos, las ideas, qué perspectiva tiene, cómo me gustaría, yo me imagino a Pablo, me gustaría que esto, ¿no? Lo sepan todos. Entonces escribe hasta el mundo conocido, hasta ahí, lleva el Evangelio. ¿Qué sigue después? Solo Dios lo sabe. Pero hasta acá lo logré y dejo esto para lo que viene. ¿Sí? Eso es una cosmovisión y también una perspectiva que tenía el apóstol Pablo. Es más, la mayoría de las cartas paulinas son perspectivas de lo que Pablo quiere que suceda en la iglesia y cómo la iglesia se tiene que conducir, lo que él espera que suceda, porque la perspectiva Entonces, que ¿sí las tenemos... escribió Pablo? ¿Eh? Entonces, ¿sí las escribió Pablo? ¿Qué cosa? Las cartas paulinas. Vamos a ver. La crítica de la redacción busca encontrar la contribución personal del autor a la composición de su obra. ¿Qué es lo que yo le aporto a lo que escribo? ¿Le pongo ganas? ¿No le pongo ganas? ¿Lo escribo porque no tengo nada que hacer? ¿Escribo porque estoy melancólico, estoy tan mal, estoy tan deprimido? Todo eso influye, ¿o no? Porque eso lleva a la manera que usa la palabra y las palabras que voy a usar. ¿Sí? ¿Vamos? Ahora, eso se ven a ustedes mismos, ¿eh? Eso se ve a su vida personal también, porque esto no solamente lo tenemos que llevar a la palabra, es nuestra vida. Es lo que nosotros transmitimos después a la gente. Es lo que transmitimos en un mensaje. Cuando damos una prédica, cuando damos una enseñanza, ¿qué es lo que transmitimos? ¿Sí? Yo vengo acá a dar una clase, pero detrás mío viene un bagaje de cosas que yo vivo, que yo siento, que yo pienso, mi perspectiva, mi cosmovisión, todo eso influye también. Y estamos hablando de algo que estamos haciendo acá nosotros. ¿Está? La crítica histórica. Ante un determinado texto uno no puede extraer conclusiones apresuradas sin considerar cuidadosamente el contexto histórico en el cual fue escrito y en el que se describe en el mismo texto. El Nuevo Testamento debe interpretarse en su propio contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico de ese tiempo, por ejemplo? Y estamos hablando de una nación dividida en dos, con dos templos principales por donde pasaba absolutamente todo, dos templos al norte y al sur, donde pasaban en ambos lugares la tarea social, lo económico, político, social, todo absolutamente pasaba por los dos templos. Bien. El contexto era ese. Y también otra Esa era la cosa- realidad. Esa es la realidad. Bien. Y también otra realidad era que, bueno, había grupos y obviamente que esos grupos tenían una tendencia a beneficiarse con las negociaciones, eso lo Bien. vemos en el Antiguo Testamento. Sí, sí. Ese era el contexto. Estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿eh? No Sí. se olviden de eso. ¿Qué más había en la época del Nuevo Testamento? Y las personas que buscaban a Jesús, las comunidades. Sí, pero hablemos de lo El contexto. claro, de lo que la historia fue marcando, ¿sí?
Entonces, ¿qué marca la historia? Que en esa época el pueblo judío, los israelíes estaban bajo el dominio de Roma. Roma mandaba. Ay, había persecución también. Sí, había todo eso. Otro contexto histórico era que había muchos mesías, ¿no? Que se hacían llamar mesías, se hacían pasar por el mesías y mucha gente que lo seguía. Sí. Por eso cuando cuando se levanta Jesús como el Hijo de Dios, ¿se acuerdan? Que se juntaba el concilio y hablaban, si esto no viene de Dios, esto no va a prosperar, esto va a desaparecer como desaparecieron unos cuantos. Y ya habían desaparecido unos cuantos que se habían levantado como Mesías. ¿Sí? Fíjense que todo eso influye también. Todo eso está siendo parte de la historicidad de lo que la gente estaba viviendo para poder escribir y tener en cuenta eso. Es lo que nosotros hoy podemos llegar a deducir y lo que nosotros podemos llegar a sacar provecho de todo eso. Yo no puedo ir a hablar, por ejemplo, no puedo ir a dar un mensaje a un pueblo de África que está bajo un dominio de los franceses, por ejemplo. ¿De qué tema les puedo hablar a ellos? Pues ellos no tienen la libertad como pueblo judío. Están sometidos bajo los romanos. Y hay muchos pueblos de África que están sometidos bajo el dominio de los franceses, españoles, portugueses, hay de todo. Entonces yo tengo que ver la historicidad de ese lugar para dar el mensaje. ¿Me entienden lo que les digo? Sí. ¿Me van siguiendo? Entonces todo eso también influye en el escritor. Si yo no puedo escribirle a esto de esta manera, Pablo no le puedo decir, ustedes viven en la libertad con que Cristo los hizo libres, no se vuelvan al yugo de esclavitud. Sí, él está hablando en el ámbito espiritual. Pero después venimos a los muchachos que estaban con Jesús, a los discípulos, y le dice, y Señor, ¿cuándo nos vas a librar del imperio romano? ¿Cuánto falta? Porque la cabeza de ellos era salirse del imperio romano. Y el Señor venía a traer una libertad que no era del imperio romano, sino en el ámbito espiritual. Porque el concepto que ellos tenían era ese. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Sí? Veamos eso, porque ¿cómo le pueden preguntar eso? Y sí, porque ellos estaban pensando eso. Y no se olviden que algunos de los que estaban ahí eran guerrilleros. Ellos, muchos, si bien el Señor los eligió, pero el espíritu de ellos se sumaron porque ellos querían ser libres de Roma. Ese era el pensamiento de ellos. Por eso le preguntaron lo que le preguntaron. Para ellos estaban viviendo una esclavitud. ¿Y sí? Yo no podía hacer nada. ¿A quién lo llevaron a Jesús? ¿Los religiosos lo llevaron a quién? Para que lo crucificaran. ¿A quién? A los romanos. Claro, pero ¿quién era? Poncio Pilato. Poncio Pilato. Y Pilato lo llevó a Herodes y así, pero todo en la jerarquía romana. Sí. Los de acá abajo no ni pinchaban, no tenían la autoridad para decir algo. Nada. Los otros tomaban decisiones de acuerdo a lo que ellos le dijeron. Pero lo que cortaba el queso era el imperio romano. Claro. ¿Sí? Estamos viviendo algo similar con nuestro presidente. Se ve que les Cualquier similitud con la realidad es mera conciencia. toman decisiones ellos, hacen lo que quieren. ¿Sí? Nosotros votamos, pero eso no importa. Y lamentablemente es así, sí. Muchos de los países latinoamericanos están sometidos bajo eso. Querramos o no, es una realidad. ¿Sí? Entonces, cuando a nosotros nos estudien dentro de 20, 30 años más adelante, así esto estaban dominados por el FMI, por ejemplo. Que ellos son los que deciden lo que se hace y no se hace. Más o menos así estaban los pueblos de Israel. ¿Sí? Quizás por ahí algunas diferencias, pero no tantas. El Nuevo Testamento debe interpretarse entonces en su propio contexto histórico. Es muy fácil para nosotros, desde una perspectiva occidental, y separados de ellos por 2000 años, pasar por alto muchas expresiones en la Biblia, tales como el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Hijo del Hombre, el remanente. Tiene que entenderse que en la época en que se acuñaron y en el lugar donde se usaban. ¿Sí? Y fíjese que los religiosos, para esa época, no se podía nombrar el Yahweh, el nombre de Jehová, no lo decían ellos. Entonces, que él venga a decir que era el Hijo de Dios, Claro. sí, le rompía la cabeza. Lo querían destruir. ¿Cómo se puede llamar el Hijo de Dios? Nosotros no podemos ni nombrar, y este dice que el Hijo de Dios. Y ahí se levantaron contra él. ¿Está? Entonces, también eso es parte de toda la tradición histórica y toda la crítica histórica que tenemos que saber.
Entonces, la crítica histórica, estudia el contexto histórico en los cuales ciertas palabras, expresiones, conceptos, actitudes tienen lugar y se aplican para rescatar el verdadero significado de las mismas. Pero la crítica histórica incluye muchas veces una teología distintiva de la naturaleza de la historia, incluyendo la bíblica, que se extraña en la forma evangélica de entender la historia y la revelación. La historia no son los eventos pasados, sino que es el estudio crítico de los registros antiguos. ¿Ah? No son solamente eventos, solo estamos estudiando todo lo que pasó y por qué pasó. Y por qué se escribió lo que se escribió en la situación de vida que tenía. ¿Ah? ¿Vamos bien hasta ahí? La crítica histórica. Por ejemplo, no se puede encontrar una explicación histórica para la resurrección de Cristo. Es una intervención divina, puntual y sin intermediarios humanos. Para explicar la dimensión de la fe se requiere una comprensión nueva acerca de la historia. Un poquito más adelante dice: la crítica histórica surge del racionalismo y como tal está filosóficamente impregnada y motivada con el naturalismo evolutivo y en consecuencia presenta en su seno una cosmovisión diametralmente opuesta al de la Biblia. Así, el historiador cristiano debe admitir que hay una dimensión en los hechos objetivos que va más allá de los admitidos por el método histórico crítico. No se niega la redención, la validez del método, sino que se han de subrayar sus limitaciones en lo que hace a la historia de la redención, en la que Dios entra con su revelación. Y la revelación máxima de Dios es su intervención en la historia a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Acá hay algo que no entiendo, pastor. Sí. Dice, justo esa partecita usted la saltó. Dice, por el contrario, el enfoque teológico de la historia va a negar la existencia de un Jesús puramente histórico. Sí, sí, sí. El enfoque teológico de la historia. Y sí, porque es como que después de los tiempos se reconoció que Jesús fue el que marcó la historia. Por eso sería antes de Cristo y después de Cristo. Pero la historia en sí, antes no lo admitía eso. Era una secuencia de eventos nada más. Entonces usted podía hacer una línea de tiempo y empezaba acá y seguía, y no había un antes y un después. Pero el reconocimiento de que O sea, Dios intervino... no estaba marcada la cronología de antes de Cristo y después de No. Cristo. Eran secuencias de eventos nada más. Sí. Cuando pasa esto, entonces ahí Jesús marca la historia. Por eso dice que la intervención de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Recién ahí se empieza a marcar la historia. Claro, Antes y después. antes y después, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, eso lo tiene en Juan 1.14. A ver si alguien lo tiene y lo puede leer. Lo lee. Quedan dos y ya. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está declarando, ¿no? Vimos su gloria. Juan es un testigo presencial de todo eso, ¿no? Que estuvo también ahí en la transfiguración, en todo. Entonces, él vio, él fue parte, y él marca que Jesús estuvo desde siempre, pero bueno, vimos en ese momento, vimos su gloria. Por eso dice la palabra que en el tiempo correcto el Padre mandó al Hijo. Dios tenía determinado tiempo. El Padre en su voluntad y en sus planes tenía armado ya todo. ¿Sí? Y en el tiempo correcto lo envió. Vino. Y ahí se marcó la historia. Con el tiempo se dieron cuenta que había un antes y un después. ¿Puedo leer algo que dice acá? ¿Dele? Habitó significa, en este contexto, ocupó el tabernáculo. La analogía se refiere al tabernáculo en el desierto, cuando Dios puso su tienda entre los hebreos y manifestó allí su gloria. Así, Jesús se identificó con la humanidad al hacerse carne y vimos su gloria. Igual. Pola, el lugar del tabernáculo. ¿Sí? Ocupó ese lugar. Y después lo abrió para nosotros. ¿No? Cuando se rasgó el velo, ¿se acuerdan? Sí, sí. Entonces se abrió a todo aquel.
no solamente al pueblo judío, sino a todo aquel que quiera. Muy bien, crítica de las religiones comparadas, porque este también es un tema interesante. Una vez más debemos entender que la revelación llegó a personas con cierto marco histórico que no podemos descuidar al interpretar el texto. Pero además nos hallamos con que los conceptos bíblicos tampoco pueden entenderse fuera de un contexto religioso. ¿Sí? Y aquí se da un doble fenómeno, mientras que hay muchos elementos que están sujetos a un desarrollo histórico y en consecuencia hay que entenderlos dentro de dicho contexto. También hay términos que cobran un nuevo significado. Por ejemplo, el término, como decíamos, el Mesías y hombre, que tenían significado. La crítica histórica puede estudiarlo, pero Jesús le puso un contenido adicional. ¿Y cuál fue? Que al entender que la revelación fue dada a la gente en su tiempo con una determinada cosmovisión, podemos darnos cuenta que muchos elementos eran propios de su época, a las cuales Dios les da un nuevo contenido, mientras que otros pasan a ser completamente nuevos. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sepan que no hay solamente los escritos del Génesis, del comienzo de la creación. Hay varios. En distintas culturas hay escritos que hablan sobre la creación. No solamente está lo de Génesis. Hay otras culturas que también hablaron sobre la creación. ¿Sí? Hay varias culturas. Bastante parecidos. ¿Sí? Bastante similares algunos. Estamos hablando de la creación, ¿eh? Bastante similares, pero que no es solamente el Génesis que fue escrito. Por eso cuando yo empiezo a hablar de las distintas religiones, las religiones antiguas, ¿no? De aquella zona, no de los mormones, no, estamos hablando de esa época, que también hay otro Génesis, para llamarlo de alguna manera, en otros escritos. Los musulmanes y todo eso. Claro, eso también tiene ¿cómo es? Su versión de la creación. No varía mucho, ¿no? Hay algunas cuestiones que están ahí nomás, pero... Lo que pasa es que el contexto geográfico también es parecido. ¿Sí? Claro, tal cual. Sí, eso habla también aquí, ¿no? Dice, el método de las religiones comparadas es la aplicación del historicismo naturalista al estudio de la Biblia, tanto el Nuevo como el Antiguo. Y asume que la religión bíblica, judía y cristiana, ha pasado a través de etapas de desarrollo y evolución de la misma manera que las demás religiones antiguas. ¿Cuál puede ser una religión antigua, por ejemplo? El que nombró acá mi hermano. El Islam, Bien. ¿Qué libro tiene el Islam? el Torá, El Corán. no, el Corán. No, la Torá es del pueblo judío. La Torá es de los judíos, sí. Ellos también tienen una versión de la creación. Los Sí. judíos. Los musulmanes. Ah, los musulmanes, Sí. sí. Y hay algunos que hablan que también las civilizaciones de aquí de Sudamérica tienen su versión de lo que es la creación. No fue que América se descubrió por Cristóbal Colón, eso. Y tiene muchas cosas que llaman la atención. ¿Sí? Como por ejemplo que si llegó la hora de orar, no le importa dónde estén, sacan la mantita de rodillas en el asfalto, donde sea, y se ponen a orar. Bueno, Que nosotros los cristianos damos más vueltas. si no oramos en la iglesia, no oramos. Claro. Hay cositas que hay que arreglar. Este método aplica consecuentemente a la religión bíblica, al principio de la analogía. La religión bíblica se desarrolla en forma similar a todas las religiones. Debe ser consecuente con la historia. No es que la religión bíblica o lo que creemos es cualquier cosa así nomás. No, tiene que estar consecuente con lo que ha venido pasando. Tiene que estar marcando también y marcada dentro de la historia. ¿Sí? Es más, es la que marca la historia, con el Señor que marca la historia, ¿no? Pero no podemos desligar una cosa de la otra. La palabra está ligada a la historia. ¿Sí? Y eso lo podemos ver a medida que vamos desarrollando el conocimiento de la palabra, vamos viendo que todo está de acuerdo a lo que el Señor dijo y estableció. Y no dejará de suceder. Una lectura superficial del párrafo anterior puede causarnos cierto rechazo. El hecho de que lamentablemente personas como Wellhausen, Schweister y Bultmann llevaron a un extremo esta disciplina. En decir que la palabra es indiscutible y no cambiamos nada de eso.
Nada, de la nada, y literalmente se tiene que tomar. Waldhausen y estos escritores fueron muy tajantes en estas cuestiones. ¿Sí? Por eso dice ahí que llevaron a un extremo esta disciplina, por lo cual hoy algunos círculos evangélicos se han rechazado completamente de sus apreciaciones y la disciplina en sí. Lo que debe hacer el erudito, o sea, ustedes, es mantener un balance adecuado entre lo que es completamente distintivo y lo que fue modificado por un cambio de contenido, entendiendo que Dios, al revelar su voluntad, pudo hacer tanto lo uno como lo otro. ¿Pudieron marcar eso ahí? Sí. Bien. Negar todo desarrollo religioso es descontextualizar al pueblo que recibe la revelación del entorno religioso-cultural de su época. Pero afirmar que todo es evolución y desarrollo de ideas primitivas es poner al mismo nivel que todas las religiones humanas a la historia de la salvación y hacerle una religión humana más. ¿Sí? No podemos llegar a ese extremo. Tenemos que saber que descontextualizar la revelación nos va a llevar a creer que es una religión cualquiera. Y en realidad que nosotros tenemos lo que el Señor dejó establecido. Eso nosotros lo tenemos que tener claro. No somos una religión más. ¿Se entiende? Por ejemplo, veamos el bautismo. Aparece en escena Juan el Bautista, bautizando en agua para el arrepentimiento. ¿Vamos bien ahí? Sí. A Juan lo cuestionaron en cuanto a su autoridad, pero nadie le preguntó qué era lo que estaba haciendo. Sí. ¿Sí? Ya que el bautismo por inmersión era una práctica de purificación común en aquellos tiempos. Por otro lado tenemos el bautismo cristiano, que nadie se pone en duda que es una adaptación que hizo la iglesia del bautismo de Juan. Otro ejemplo podría ser la adoración, que del mismo ministerio terrenal de Jesús hasta la iglesia primitiva fue una adaptación del himnario judío. En particular, a la celebración de la Pascua, Jesús le da un nuevo contenido y significación en la última cena que él celebra, y luego la iglesia primitiva lo toma, lo recoge y lo lleva adelante. Y luego lo llevamos hasta hoy. ¿Sí? Así que hay varios elementos prestados de ámbitos teológicos religiosos ajenos al cristianismo. Lo mismo se puede decir de la religión judía en el Antiguo Testamento. La erudición, o sea, los eruditos, los estudiosos bíblicos deben buscar tanto las similitudes como las diferencias entre la Biblia y el mundo antiguo. Pero no podemos acercarnos con posturas preconcebidas, ya sea que ambos no tengan nada que ver entre sí o que se guarden una mera relación causa-efecto. En algunos puntos Dios simplemente quiso hacer uso de los fenómenos históricos religiosos existentes, y en otros inspirar a hombres en forma creativa para tener características únicas. Wow, está bueno, ¿no? Porque el Señor toma de todo eso, entonces la gente lo toma como algo normal, ¿sí? Aceptable. Por eso a Juan nadie le puede decir que está haciendo lo que hace, pues se hacía eso, la parte de la purificación, ¿sí? Cuando estaban en el lugar, en el tabernáculo había un lugar para lavarse con agua, que es lo que después se representa como el bautismo. Sí, sí. Pero era el lavado del cuerpo, la limpieza. Y eso lo que después lo toma Juan el Bautista, lo practica y nadie le dice nada. Lo que sí le cuestionaban, ¿con qué autoridad lo haces? ¿Quién te mandó a hacerlo? ¿Sí? Y así hay varias cosas que nosotros tenemos que aprender también y que podemos, que son cuestiones que nosotros tenemos que, al leer el texto, empezar a ver que no son tan como nosotros tenemos las tradiciones ya establecidas. ¿Me pueden nombrar alguna? ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Tradiciones establecidas. Sí. Dentro del ámbito de la iglesia, Sí. la Santa Cena. Bien. ¿En qué puede llegar a cambiar? ¿O qué ven ustedes diferente de lo que hacemos nosotros acá como Santa Cena? De lo que siempre han visto. En ese momento. ¿Eh? Y que No, ahora, en este tiempo. la forma del pan o Bien. que el vino que tomamos representando la sangre de Cristo no tiene alcohol. Bien. Sí, pues Otra sí. diferencia que a mí
he aprendido. Por ejemplo, a nosotros se nos enseñaba que antes de la Santa Cena había que tener una preparación. Y si había ofensa, falta de perdón, ir al hermano. Lo dice la palabra, de hecho. Y si no, no podías tomar la Santa Cena. Tomás para sí condenación. Sí. Lo dice El la tema palabra. del bautismo es otro punto. No todos lo hacen en el río o en una pileta. Te rocian con los católicos. Ese también es. Y la Bien. Biblia a mí me dice que el bautismo es como lo hacía. Inmersión en Porque la la agua. Biblia, la palabra que nombra acá en hebreo significa debajo del agua. Inversión. Debajo. Tal cual. Entonces son cosas, como decía el pastor al principio. Y me llamaba mucho también la atención de esto de conocer el área, el terreno, la cultura, la sociedad. Es como cuando uno se prepara para las misiones. Tal cual. Uno tiene que conocer la cultura, lo político, lo social, todo, Saber cómo todo, vas a ir ahí a ese para lugar. poder ir y predicar, como decía el pastor, con un mensaje acorde a donde el Señor me envíe Claro. a misionar. Tal cual. ¿Silvia va a decir algo? Sí, que Bien ahí, ¿eh? yo no coincido tanto con que la Santa Cena sea una tradición. La Santa Cena es una directiva que nosotros tenemos Un recordatorio. que celebrar, un recordatorio que nosotros tenemos que celebrar. Sí, tradición puede ser el cómo lo hacemos, Ahí está. pero no la Santa Cena en sí. La Santa Cena es un recordatorio que nosotros lo tenemos que hacer siempre. Fue exactamente No lo hay que tradición. Bien. por ahí no me expresé, pero Bien. coincido. Claro, la forma, digamos. Claro. ¿no? La crítica a la forma. Digo, Sí. sí, la forma. coincido. Muy bien. Claro. Y bueno, una de las cuestiones que nosotros también hacemos es el bautismo. El bautismo es por inmersión. Pero nosotros aprendimos y yo empecé a dar mis primeros pasos. Nosotros teníamos que hacer un curso para bautizarte. Empezamos 10, terminamos 2. Sí. Pero acá dice que no. Y la palabra no dice que yo tengo que ser, que me tienen que decir qué significa y toda esa cuestión. Sí, que lo que nosotros hacemos, le damos una charla de dos charlas para decirle los compromisos, lo que significa el bautismo, pero no doy un cursillo de 2 meses para que se bautice. ¿Se entiende lo que digo? Sí, que de hecho Juan no daba ningún curso. No, porque O sea, aparte aquel si que yo voy a, quiera ser salvo, si yo voy venga. a la primera, a la ¿cómo es? Al mandato del Señor, ¿no? Y a la Mateo época- 28, busquen Mateo 28. Fíjense bien, lean bien lo que dice. Y a la época esa, que es como dice Mariana, que Juan Sí. iba al lugar y la gente que encontraba y quería bautizarse, se bautizaba. Claro, pero después el Señor nos deja el mandato de la gran comisión, eso que está bien. Y fíjense el orden de lo que el Señor dice. Mateo 28, ¿lo tienen ahí? La gran comisión. No tiene 28. ¿No tiene 28, Mateo? El 19. ¿Qué Biblia es? A ver. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas Ahí. que os he mandado. ¿Qué es primero? Bautismo. ¿Y después? Enseñables. ¿Y qué nos hacían a nosotros? Primero nos enseñaban 2 o 3 meses y después bautizo. Claro, no llegaba ninguno, porque íbamos contra la palabra. Por tradición se hacía así. Era la forma. Pero vos vas a la palabra y te das cuenta de que, wow, estamos haciendo una cosa real. ¿Entiendes? Por eso cuando tengo que desmenuzar la palabra, meterme y ver qué es realmente lo que dice la palabra. Si no, me vuelvo en contra de eso. Y nunca va a prosperar si no voy contra la palabra. O sea que, a ver si entiendo una parte de lo que usted está enseñando. No es necesario que venga un pastor a bautizar a una persona. ¿Puede ser? ¿Está bien dicho? Si no, conociendo más o menos la palabra, uno puede, que venga alguien, por ejemplo, mal, sabemos que viene enfermo, que me quiero bautizar. Por Por ejemplo. algún líder, alguna autoridad del lugar, sí. Tiene que haber una autoridad. Pastoral. Sí, pastoral, un líder, un anciano. Puede ser, no tiene que ser pastor. La crítica de la audiencia. Hace algo más de 30 años se comenzó a estudiar con ayuda de la informática cómo Jesús adoptó selectivamente su enseñanza a la audiencia que se dirigía.
La idea detrás de la crítica de la audiencia es saber si la audiencia a la cual Jesús se dirigió nos puede decir algo de la historia, de las palabras reales de Jesús. ¿Sí? O sea, lo que decíamos del testimonio. Que nos cuente qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte? Busquemos gente, porque había un montón de gente. ¿Sí? ¿Cuándo hizo el milagro de los panes y los peces? Busquemos testigos de eso. ¿Qué fueron las palabras exactas? Porque fíjense que aún en los evangelios uno dice una cosa y otro dice, omite otras cosas, pero no que diga lo contrario, sino que omite ciertas palabras. Estamos hablando del mismo milagro. ¿Se entiende? Sí, sí. Muy bien. Entonces, la crítica de la audiencia busca estudiar la audiencia en cuyo medio se hicieron los distintos pronunciamientos y cómo estos se adecuaron a aquella gente. ¿Sí? Fíjense que cuando ustedes leen lo que Jesús dijo a las multitudes y a las masas es diferente al lenguaje que usa, a la manera de decirle las cosas a los religiosos, inclusive a Herodes y a Pilatos. Porque la audiencia que tenía delante de él era distinta. Nunca se salía de lo que era el reino de Dios, ¿no? Pero, ¿no? Si yo quiero, le digo a mi padre, te mando una legión de ángeles y no queda nadie acá. Sí, dicho en criollo, ¿no? Pero estaba hablando de él, ¿no? Eso no lo decía a las masas. Y a las masas normalmente lo hablaba por parábolas, Claro. para que pudieran entenderlo. Y después con los discípulos tenía otra forma, se les explicaba, porque a estos cabezones también les costaba entenderlo. Pero tenía ese privilegio. Entonces la audiencia es importante, en el caso nuestro, para lo que nosotros vamos a decir. Que era lo que ella decía recién para las Claro, misiones. exacto. Sí, sí, totalmente. Entonces tengan en cuenta eso también porque es parte de lo que ustedes van a tener que llevar adelante. ¿Sí? Para entender el texto y para que ustedes eso lo puedan aplicar, porque al fin y al cabo todas estas críticas que vimos es para que nosotros podamos sacar lo mejor del texto y eso, tomarlo para nosotros y eso aplicarlo. Esa es un poco la idea. ¿Sí? No es para que vayamos y hagamos y como hacen mucho, a ver qué dice el Señor y te hablan la Biblia y no tienen nada de un conocimiento, de un contexto, de una revelación. Entonces por ahí dicen lo que pueden decir. ¿Se entiende? Y no es menospreciar a eso, pero el Señor dijo que la palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Y tengo que escudriñar. Escudriñar quiere decir meterse en lo profundo, allá. Donde lo que no veo con mis ojos naturales, en el Espíritu el Señor me lo va a ir revelando, en el conocimiento Dios me lo va a ir mostrando. ¿Sí? No me puedo quedar solamente con lo que tengo ahí. Si no sería muy escaso. Y no estamos negando la revelación, no estamos negando el Espíritu, al contrario. Sino que estamos dándole lugar justamente para que lo que demos sea un plato contundente. Vamos a orar y vamos a gracias al Señor. ¿Nos ponemos de pie? Gracias por venir a compartir, pastor. Gracias por estar. Gracias. Tenga buen regreso a casa. Queremos regresar ya. Bueno, sí, ¿no? Se hace largo los días. A nosotros se nos hacen cortos, pero veo cuando anda extrañando y que vuelva. ¿Oramos? Te alabamos, papá, te bendecimos. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo especial. Gracias por tu amor, tu fidelidad, tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias por abrir nuestra mente y gracias por tu Espíritu que nos revela. Y esa revelación, Señor, nos trae bendición. Amén. Que realmente la palabra, Señor, no vuelva vacía, porque sin duda que algo va a suceder en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y al ponerla por obra, como dice tu palabra, Señor, vamos a ver bendición y vamos a ver frutos. Gracias por la vida de mis hermanos, gracias, Señor, por este tiempo precioso que cada martes nos vas a regalar. Declaramos, Señor, que nos volvemos a casa bajo tu cuidado, bajo tu cobertura. Amén. Y declaramos, Señor, que todos estos días, todo este tiempo será de crecimiento y de la madurez para nuestra vida espiritual. Amén. Honramos tu nombre y te damos gracias por todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.